Pues quería seguir desarrollando un poco el tema del ser altamente sensible o empático. Y quería hablar un poquito acerca de la diferencia que existe entre el personaje y la personalidad. El personaje vendría a ser esa construcción que uno crea como medio de supervivencia, observando a su alrededor cómo poder pertenecer a un grupo, observando los miedos que trae tu propio clan, sus propias advertencias, y todo esto va quedando impregnado dentro de ti y tu yo esencia va quedando opacado. Y así todos vamos construyendo un personaje totalmente adecuado a las circunstancias familiares, sociales y propias de este planeta de la tercera dimensión, que es un planeta donde en un principio la conciencia es de muy baja densidad. ¿Qué quiere decir una conciencia de muy baja densidad? Pues que resulta que cuando encarnamos, porque forma parte, este planeta azul forma parte de por decirlo así, de un proyecto de un ser muy inteligente, creador, que lógicamente es la fuente del amor. Entonces, este proyecto consistía en ver hasta qué punto el ser humano, cuando un ser entra en un estado de olvido porque lo que hace es olvidar la conciencia unificada y grandísima que hay, y tú naces, te introduces dentro de esta vasija, cada uno con el suyo, porque es elegida antes de que tú encarnes. Tú ya eliges perfectamente a dónde vas a nacer, con qué familia, qué cuerpo, cómo vas a ser. Todo esto es elegido, nada es al azar. Entonces el propósito de este proyecto, por decirlo de alguna manera, de nuestro creador, es ver hasta qué punto el ser humano, cuando es ser humano, es decir, el alma, que es un estadio mucho más superior, en el que tú tienes una visión y estás más conectado con la conciencia que con la parte solamente mental o racional que pertenece a la tercera dimensión, entonces resulta que tú lo que haces es que cuando tú vienes y naces aquí en la Tierra, tú vienes con una conciencia tan básica, porque forma parte de este juego el olvidarte de todo, que el viaje consiste en, el viaje de la vida es
perderte para encontrarte. El propósito de nuestro Creador, de ese ser inteligente que rige el cosmos y tantas maravillas que el ser humano ya conoce, ¿no?, a través de las leyes físicas y tal, él digamos, lo que hace es proponer, por decirlo de alguna manera, a ver hasta qué punto, cuando se baja de un nivel de conciencia muy alto y bajas a uno muy bajo como es el de la tercera dimensión, quiénes son capaces de, desde la pérdida, es decir, desde el olvido absoluto, porque este mundo es un mundo muy denso, donde no solamente tú creas, sino que tú ya llegas a él, en donde está la densificación de sufrimiento, de carencia, de lucha, de dificultad, de hostigamiento. Eso es lo normal, que te pierdes. ¿Por qué? Porque tú consideras y admites que esa es la única verdad. Entonces, conseguir transitar el olvido para encontrarte, eso es demostrarse y demostrarte a la fuente, a ese Dios, a ese ser inteligente, a la fuerza universal que mueve el universo, que es el amor, que por más perdido que uno esté, y especialmente los seres empáticos y altamente sensibles que venimos de fábrica con esto, con ser empáticos y sensibles, ¿y por qué? ¿Y por qué particularmente esto lo tenemos como una herramienta metida dentro de nosotros y otros muchos no la tienen? ¿Por qué? Porque resulta que esa empatía y esa sensibilidad hace que tú tengas esa capacidad natural ya cuando vienes telepática. Ese brote, a pesar de olvidarte del todo y de convencerte de lo que estás viviendo, tu alma está como muy latente y te deja como ráfagas, que es a nivel de la empatía y esa sensibilidad, ráfagas de que tienes la telepatía para conectar con muchas cosas, para darte cuenta que cuando haces daño al otro te estás haciendo daño a ti. ¿Qué pasa? Que desde el velo del olvido, como es normal, lo pasas terriblemente mal porque tú no tienes una visión amplia como la tienes antes de decidir bajar de niveles más altos de conciencia, en el que estás en un estado mucho más elevado, más espiritual, y decides bajar a un estadio donde todo es mental y no hay una conexión con el espíritu. Es decir, no hay una conexión con el corazón. El espíritu es el corazón, la parte intuitiva, la que te hace comprender y discernir que mente por sí sola no te va a funcionar la vida. Hay que conectar dos partes, los dos hemisferios. Hay dos mentes dentro de cada ser humano. Entonces resulta que se podría decir, o al menos sí, se puede mencionar, que existen como dos grupos de personas que vivimos, que poblamos este planeta. Unos que son descendentes
y otros ascendentes. ¿Descendentes quiénes serían? Pues serían personas en las que me incluyo yo, en las que nos lleva, que te puede llevar toda una vida para reconocerte quién eres. Y descendente, ¿por qué? Porque los descendentes son aquellas personas que cuando son almas, es decir, cuando no han entrado en esta vasija corpórea, densificada, que es este cuerpo, vienes, has vivido tantas experiencias, estás en niveles tan altos, conectados ya a la fuente, que vienes voluntariamente, decides voluntariamente hacer un voluntariado de bajar aquí a la tierra, porque tú sabes que a pesar, o sientes, crees, que por todo lo que tú tienes ya almacenado de sabiduría, y por permitirte que resuene en ti esa empatía, que al principio es un sacrificio y es un fustigamiento, eso va a ser como un GPS para que en un momento dado, cuando llevas mucho tiempo perdido, también sea el hilo conductor para que más fácilmente te conectes con tus herramientas o kit que llevas, que el otro grupo de gente no tiene. Entonces conectas con una sabiduría y empiezas a darte cuenta que la familia en la que has nacido no es casual. El que tú hayas nacido en una familia donde a lo mejor ha habido un hostigamiento terrible en el árbol genealógico hacia el divino femenino, un abuso tremendo, violaciones, abusos de todo tipo, maltrato, miedo, falta de miedo a la hora de expresarte. No es casual que tú vengas y a lo mejor, lógicamente, tú, desde el olvido, tú vienes con esa antena parabólica en la que percibes muchas cosas, percibes el dolor de tu linaje, de tu alrededor, y en un principio, como tú también vienes con el velo de dormido, es como que dices, no, esto no puedo escucharlo, porque lo que hace es amplificarme la densidad y el y la caída de conciencia en la que está esta realidad, ¿vale? Entonces lo niegas, lo saboteas, y tu trabajo es vivir situaciones generalmente mucho más complicadas que el otro grupo de personas, porque tú vienes a hacer un voluntariado, ¿vale? Y entonces vienes a vivir cosas muy gordas que en un principio, como he dicho, lo que hacen es que te cierres aquello que es un don, pero que te está haciendo sufrir porque es horrible, pero llega un momento que al final, si quieres, a través del sufrimiento y de tal, es como que reconectas en encontrarte a ti, porque el estar adaptado a una conciencia tan baja y tan densa, cuando tú vibras en la unidad y dentro de ti no existe la separación ni por ideologías, y por más que se estén batallando y descuartizando un país con otro, tú no eres capaz, yo no soy capaz de odiar en sí a la especie humana, a una nación o a una persona que sea de una nación que ahora esté en guerra porque pertenezca a esa nación. Es que en mi cabeza es incongruente. Yo lo que siento es que el ser humano estamos locos perdidos. Cada uno tiene sus por qué ha llegado y por qué están en ese punto. Pero somos un puto planeta desgraciado.
un puto planeta desgraciado. Bueno. Y luego está otro grupo, que son los ascendentes. Los ascendentes que son personas, es decir, almas también, que estas personas no han hecho todo, no se han graduado en todos los pasajes evolutivos en otros planetas o en otras dimensiones como hayamos podido pasar los que somos empáticos y altamente sensibles. Y resulta que estas personas vienen a evolucionar, vienen igual que nosotros al final a conectarse su parte mental con la parte espiritual. ¿Qué pasa? Que estas personas van a ser mucho más conformistas. Estas personas no tienen de fábrica esta empatía tan exagerada. Estas personas de natural de niños no veían cosas, no escuchaban cosas, no tenían clariaudiencia, no tenían, ¿sabéis lo que os quiero decir? No sentían el dolor ajeno como si fuera suyo. ¿Por qué? Porque es así como tiene que ser. Y con esto no es que haya categorías, sino que este propósito de elevar en conciencia el planeta, que es lo que estamos viviendo ahora, requería para la evolución que hubiesen almas voluntarias que vinieran a encarnar, para que cuando despertaran pudieran ir ya con una claridad, recordando todo lo que ellos ya se habían graduado anteriormente. Y entre ellos me encuentro yo. Y yo estoy ahora recordando. Y lo que me queda de recordar. Así que yo voy a ir empoderándome. Y compensando todo el sufrimiento y tantas barbaridades. Y entendiendo el para qué. ¿Por qué? Porque para convertirte en la líder de tu vida. No venimos los empáticos que encontramos, cuando llegamos a encontrar nuestra propia coherencia, no venimos a decirles a nadie qué es lo que tienen que hacer. No consiste en esto. Es con tu ejemplo. Con tu ejemplo, tu manera de ser, habrán personas que se sentirán afines. Y ya nacerá de ellos el rebuscar y el dar sus propios pasos y sus propios saltos. Y lo quería decir. Y quería hablar de esto. Entonces, el propósito de encarnar aquí en la Tierra, en el que estemos aquí en la Tierra los empáticos y el otro grupo de gente que son mayoritarios, y que luego sea un planeta caído en conciencia, nada es por casualidad. Porque aquí el reto, lo que acabo de decir, es perderse para volverse a encontrar. Es decir, perderse, ¿qué sería? Pues pasarse toda una vida pensando que estudiando, teniendo esta carrera, haciendo lo que todo el mundo tiene que hacer, yo voy a ser feliz. ¿Qué pasa? Vienen los tropiezos, vienen los ostiones, vienen las decepciones, y ahí es cuando tenemos la oportunidad de que el personaje se quiebre, que es el ego, y poder conectar, tanto empáticos como los que no son empáticos, conectar con su yo esencia, que es la personalidad. Quien tú eres de fábrica, estés a donde estés en Andrómeda, estés en Pleiades, en Lira o Patalira, en Orión, seas de Orión, seas de donde sea, de Sirio, de donde seas. Ese es el punto. Encontrar tu esencia y reconocer cuando unificas los dos hemisferios, no solamente el izquierdo, que es el que tenemos desarrollado, que nos limita
porque por sí solo no, el ser humano no puede conectar con su parte divina, divina de co-crear, de cambiar las cosas, de darnos cuenta que tenemos más poder del que pensamos, pues entonces yo ya no sé ni lo que estaba diciendo, porque es que... Pues nada, eso. El tema es recordarlo, y eso se le llama el despertar, y empieza un viraje en el que desaparecen muchas versiones de ti, van muriendo muchas cosas, personas, escenarios, porque es necesario el propósito de que el amor prevalezca frente a un mundo diseñado de mentira y de, como he dicho antes, y de una densidad bajísima. Y estamos en tiempos en los que ya se está quebrando nuestra parte, el hecho de estar solamente en la parte del, creo que es el hemisferio izquierdo, es decir, todo en la mente, no está funcionando, por eso nos vienen estos ataques de control, este ataque de miedo, de futuro, todo eso, porque todo eso está basado, formaba parte del diseño engañoso de esta realidad que nos teníamos que encontrar. De que la vida es de una manera, de que hay que estar siempre preocupado, que no puedes conseguir según qué cosas. Cuando tú eres capaz de abrirte y conectarte con las heridas, te conectas con tu espíritu, abres el corazón y entonces generas una sinapsis con el hemisferio derecho y conectas con la totalidad. Y cuando conectas con la totalidad se han acabado las guerras y se ha acabado todo. ¿Vale? Se ha acabado todo, porque empiezas a ver en el otro que eres tú, pero con otro cuerpo y viviendo cosas particulares que le han tocado vivir. Pero en definitiva, al final, el amor empiezas a darte cuenta de que todos somos fractales de la unidad, de una unidad que se dividió y tenía que vivir el sentirse separado para luego reconocerse de que cuando yo te estoy a ti criticando y pitos y flautas, me estoy hablando de mí mismo. Estoy hablando de mí mismo porque no es verdad. Y el problema es la puñetera ceguera de no quererse verar y conocerse. Conocerse a ti misma es empezar a tener una mirada mucho más ecuánime, una mirada compasiva, una mirada justa, con respecto al otro, ¿vale? Y como he dicho y me reitero 50.000 veces, tener también determinación, poner límites. Eso es amor. Jesús mismo y otras personas que han estado fueron personas determinantes, y no unos blandengues. Y punto.